Hola a todos y a todas, gracias por acompañarnos y gracias a Dios por poder compartir un día más esta bendita y gloriosa palabra. Bueno, hoy quiero compartir en el libro de San Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13, dice que al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él respondió, Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o del infierno, no prevalecerán contra ella, o no la dominarán. Esta palabra que vamos a compartir hoy es un poco la continuación de lo que veníamos hablando en las prédicas pasadas, de que los discípulos estaban con Jesús y no lo conocían, no tenían una dimensión de quién era Jesús. O sea, ellos lo escuchaban, pero no dimensionaban la magnitud de quien estaba a su lado. Y esta palabra un poco lo termina de confirmar, ¿no? Porque Jesús en un momento le pregunta de la opinión que ellos escuchaban acerca de los hombres, y ellos dicen, bueno, algunos dicen que sos Jeremías, otros dicen que sos Elías, algunos dicen que puede ser alguno de los otros profetas, Juan el Bautista, en fin, había un abanico de opiniones de lo más variado. Porque sucede todavía en este tiempo presente que cuando mencionamos a Jesús vamos a escuchar, en primer lugar, vincularlo con lo religioso. Inmediatamente, Jesús, religión. Es como que hay un vínculo ahí que no se puede cortar, ¿no? Y otros tienen otra opinión, pueden decir que es un filósofo, que fue un filósofo, que fue una persona que era un revolucionario, un curandero, porque curaba, un milagrero, un pensador, en fin. También las opiniones acerca de Jesús son interminables, podríamos decir, ¿no? Y Jesús en un momento dice, bueno, está bien, dice, pero ustedes, refiriéndose a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y nos damos cuenta que los discípulos no conocían a Jesús, porque vemos que ninguno responde, salvo Pedro. Es como que todos se quedan en silencio, porque tampoco ellos tenían seguridad, como la gente que escuchaba las enseñanzas de Jesús. Ellos no tenían una certeza, una convicción para responder. Entonces se quedan callados y el único que responde es Pedro. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos que Jesús dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué quiere decir? No te lo reveló carne ni sangre, quiere decir, no te lo reveló la enseñanza. No te lo reveló los estudios. Esto no se aprende, por más que nosotros estudiemos, vayamos a universidades, nos pasemos la vida en la iglesia, no se puede aprender en forma terrenal. Esto tiene que venir por revelación. A Jesús lo podemos conocer
únicamente por revelación. ¿Y cómo nos damos cuenta de que conocemos o que no conocemos a Jesús? Bueno, es muy sencillo. Lo vemos esto en la vida práctica de gente que se la pasa en la iglesia, pero su vida no es modificada por las palabras de Jesús. O sea, tienen, como decíamos en la prédica pasada, tienen mucha información, mucho conocimiento acerca de la palabra, pero no tienen revelación. Y como no tienen revelación de quién es Jesús, no lo conocen y su vida sigue sin demasiadas modificaciones. O sea, siguen sujetos a temores, siguen sujetos a incertidumbre y cuando están frente a un problema recurren a la misma solución que echa mano todo el mundo. Entonces, claro, uno los ve de afuera y dice, pero ¿cómo vos que sos una persona aparentemente o supuestamente de fe, cómo es que querés solucionar este problema como lo soluciona todo el mundo, incluso las personas que no tienen fe? Uno se empieza a dar cuenta que esa persona no le ha servido de mucho estar adentro de una iglesia o conocer o tener información acerca de la palabra. Entonces puede tener una opinión, puede tener una religión, pero no tiene una revelación. Y si no tiene una revelación, no tiene nada. Absolutamente. Porque también vemos que su lenguaje sigue siendo igual, su actitud, su forma de pensar y de reaccionar sigue siendo la misma. Los discípulos, mientras estaban con Jesús, no habían cambiado mucho, porque ellos tenían celo, tenían envidia, tenían soberbia, tenían orgullo, uno quería ser primero, el otro también quería ser primero. O sea, sus vidas tenían quizás una opinión de Jesús, tenían una religión, una nueva religión para ese tiempo, pero tenían revelación. Entonces, Pedro recibe esta revelación y Jesús le dice, esto te lo ha revelado mi Padre y yo te digo que tú eres Pedro, y dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, esto ha despertado diversas interpretaciones. No quiero dirigirme a nadie en especial, pero por ahí, bueno, por eso a partir de acá Pedro es el primer papa, pero la Biblia no dice que Pedro va a ser el primer papa, dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando dice sobre esta roca, no se está refiriendo a Pedro, sino que se está refiriendo a la revelación que Pedro tuvo. Sobre esta revelación, sobre esta declaración que vos hiciste, yo voy a edificar mi iglesia. Porque Pedro quiere decir piedra, pero Cristo es la roca y son diferentes cosas. Entonces, Jesús dice sobre esta roca, y nosotros nos damos cuenta que una iglesia que va a prevalecer contra el mismo infierno nunca puede ser edificada sobre un hombre que tiene debilidades, que tiene defectos, que tiene errores, que tiene un montón de cosas que son muy falibles. No se puede edificar una iglesia poderosa como la iglesia que Dios a partir de la persona de Jesucristo estaba hablando. Está hablando de una iglesia eterna y jamás se puede edificar sobre la vida de un hombre. De ahí las interpretaciones que han llevado al error y que ha llevado también a la distorsión de la palabra, ¿no? Entonces vemos en este tiempo que nosotros necesitamos una revelación. Podemos tener una opinión, podemos tener una religión, pero nos damos cuenta que ninguna de las dos cosas nos sirven demasiado.
Si nosotros queremos tener un conocimiento de quién es Jesús, tenemos que buscarlo en una relación personal con Él, en una relación íntima, en una relación diaria y continua, para que nosotros al tener una revelación sepamos quién nos está avalando, quién nos está guiando, quién nos está influyendo. Porque hay mucha gente con religión, hay mucha gente con opinión, pero cuando llega el momento de la angustia, entra en depresión, cuando llega el momento de la adversidad, entra en desesperación, cuando llega el momento de tomar una decisión, recurre a cualquier consejo, menos a la palabra, que en la palabra encontramos a un Dios cuyo nombre, o uno de los nombres, es consejero. Entonces, yo te invito a que en este día puedas preguntarte qué es lo que tenés. ¿Tenés una opinión? ¿Tenés una religión? Pero qué bueno sería que vos y yo podamos tener una revelación de quién es Jesús. Si nosotros conocemos a Jesús como le fue revelado a Pedro en ese momento, te puedo asegurar que el estilo de vida nuestro va a cambiar y vamos a andar en una plataforma de seguridad que no caminamos antes cuando teníamos opinión o cuando teníamos religión. Esto solamente te lo puede dar el mismo Dios a través de la luz que Él irradia cuando nosotros se lo pedimos. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.